¿Ya vio el vídeo con ella de la Ribera de Gaza que Trump puso en su Truth Social? Sí, las bailarinas de belly dance en la playa tienen barbas. Vamos a ver un momento, porque sí lo traje, porque la cuenta de la Casa Blanca, la cuenta oficial de la sede del gobierno de los Estados Unidos, del hombre más poderoso del mundo, no lo olvidemos, es un payaso, es un esperpento, pero es el hombre más poderoso del mundo y eso es aterrador. Y además está utilizando el poder de la presidencia de Estados Unidos de formas en las que a nadie se le había ocurrido limitarlas, porque nadie pensó que nadie fuera a usarlo así. Y esto es lo que han aprovechado, no Donald Trump, que no es un hombre demasiado inteligente, es un hombre listo, sino los que están moviendo las cosas detrás, principalmente la Heritage Foundation, que es una organización, un think tank del ultraconservadurismo. Bueno, pero la cuenta oficial de la Casa Blanca ha estado haciendo publicaciones verdaderamente aterradoras. La semana pasada presentábamos una con un supuesto ASMR del sonido de las cadenas que se le ponen a los inmigrantes, a los que se repatria, a los que se deporta. Pero ayer publicó esto y vamos a verlo y luego lo vamos troceando. Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Es absolutamente repugnante, delirante, asqueroso. Lo mencioné ayer en la bitácora Trump, pero no lo quise presentar para que lo vieran hoy. Vas a deshacer. Primero que nada empieza con imágenes de la guerra de Gaza destruida. Todo está hecho por inteligencia artificial, incluso me parece que esto. Pero bueno, este niño que viene corriendo y esas personas van a entrar ahora a través de un túnel, como un túnel de Hamas. Ahí está el Empire State, si mal no recuerdo, ese es el Empire State. Lo que se ve ahí al fondo es una de las edificaciones de la vela, creo que está en uno de los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, creo. En alguno de los países petroleros está esa edificación que ven ustedes ahí que tiene una forma de vela. Y está, bueno, una maravillosa playa con un yate en una zona de la playa, una zona del mar donde no debería estar porque va a encallar. Pero bueno, todo esto está hecho por inteligencia artificial, que como todo el mundo sabe no es inteligente. Tenemos estas hermosas cosas, ahí al fondo hay, que me parece un minarete, y estos niños van a encontrarse esta maravilla del turismo internacional con la rata Mosque comiendo no sé qué. Y sí, efectivamente las bailarinas tienen barba. Repito, esto no lo generó, no lo hizo la Casa Blanca. Cuidado. Solo lo retuiteó la Casa Blanca. No, falso. Esto sí creo que lo retuiteó la Casa Blanca, pero sobre todo, y esto lo tomé, lo descargué de la cuenta de Instagram de Donald Trump. Eso sí es un minarete. Ahí tenemos un globo con la cara de Trump en dorado, otra vez las escenas estas repetidas. Donald Trump con estas mujeres a las que desprecia y de las que ha hablado tan mal, como con la famosa cinta de Access, donde decía que a las mujeres las podía agarrar por la vulva, que no pasaba nada, porque cuando eres famoso puedes hacer lo que quieras con las mujeres. Y todavía hay mujeres que votan por él, que yo chiflo, de verdad. Ahí la manosea un poco. Y luego tenemos, pues, a Elon Musk arrojando dinero sobre la gente y a niños felices porque están recibiendo, pues, lo que quieren los niños. Lo que quieren los niños es mucho dinero. Tenemos una imagen de Trump Gaza que me recuerda mucho a los casinos que hizo quebrar Trump. Luego tenemos a la rata Trump tragando otra vez. Por lo visto, les gustó la idea. Una estatua de Donald Trump en oro. Otra estatua de Donald Trump en oro, pero sentado. Más
memorabilia o más merchandising turístico en oro de Donald Trump. Luego, por supuesto, Elon Musk con dinero. Y luego, Netanyahu y Donald Trump tirados en la playa y celebrando Trump Gaza. La cancioncita es verdaderamente lamentable. No es la estupidez. La estupidez es consustancial al ser humano. Siempre habrá uno más tonto. Generalmente acaban comentando en mi canal. Es la desvergüenza. Todo esto, toda la inmundicia que se nos está presentando a cargo de la ultraderecha, y no quiero decir que la ultraizquierda no tenga cosas inmundas, pero en este momento es irrelevante, es inexistente, es marginal, es absolutamente residual. Toda la inmundicia que nos está mostrando la ultraderecha es basura que ya estaba en sus cabezas antes. Pero les daba vergüenza. Habíamos logrado construir la sociedad de una manera tal que tuvieran que tragárselo. Y al tener ellos que tragárselo, nos daban la oportunidad de educar mejor a sus hijos, para que no fueran unos racistas asquerosos, para que no fueran unos misóginos golpeadores de mujeres, para que no fueran unos personajes que solamente les interesa el dinero, que es muy legítimo que nos interese. Hombre, a mí me interesa, por supuesto, y yo creo que a todos ustedes les interesa tener buenos ingresos económicos. Así que no estoy en contra de eso, pero estoy claro en que no es lo más importante en nuestras vidas, ni es lo único. Todas estas ideas estaban allí y nos burlábamos de ellas. Veíamos al Ku Klux Klan como un desperdicio ya menor, sobre todo después de los años 90, ¿no? Por supuesto, el nazismo no era algo que tuviera muchas esperanzas de regresar, y entonces lo retratábamos en musicals y luego películas como Cabaret, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estaba allí. Lo que alarma es la desvergüenza con la que ahora lo presentan. Mira, esto es en lo que siempre creí y ahora es legítimo. Y ahora es legítimo creerlo. Y ahora es legítimo que yo me ponga frente a ustedes y les diga, toma. Eso quizás para mí es lo más alarmante.